Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Estoy aquí en la Ciudad de México y les voy a hablar del proyecto Lázaro. Es un proyecto que realizamos en colaboración Luisa Pardo y yo, Lázaro Gavino Rodríguez. Y este proyecto comenzó por una invitación que nos hizo Lola Arias. Lola ha realizado durante varios años un proyecto que se llama Mis Documentos, en el cual invita a diferentes artistas o no sé si necesariamente artistas, a diferentes personas que a ella le parecen interesantes, supongo, para que compartan en una situación teatral, normalmente es en un teatro, algún proyecto inconcluso, algún trabajo que no haya terminado de ver la luz en forma de obra terminada. Y es un espacio, digamos, para que expongan eso que estaría en la carpeta de la computadora de Mis Documentos. Eh, a principios del año pasado, no, sí, a principios del año pasado, de 2019, cuando empezó la pandemia, eh, Lola nos invita a Lagartijas Tiradas al Sol eh, a, a, hacer un proyecto para este ciclo de Mis Documentos, pero en esta ocasión el ciclo se iba a llevar a cabo online, por obvias razones. Eh, y fue ahí que Luisa Pardo y yo comenzamos a trabajar y a idear qué podíamos presentar en este proyecto. Teníamos algunas ideas que después se fueron desdibujando y en algún momento llegamos a la idea de la obra de Lázaro. La obra de Lázaro es la obra de un actor que deja de ser el mismo y se convierte en otra persona. Ese es un proceso que yo comencé a vivir hace ya 2 años, eh, un proceso en el que todavía estoy inmerso, en el que digamos que yo intento de dejar de ser quien era, Gabino Rodríguez Lines, y convertirme en Lázaro a través de una serie de procedimientos. Algunos se cuentan en la obra y otros no. Digamos que es un proyecto que parte de una situación que se da en la vida real y a partir de ahí comenzamos a elaborarlo. Dado que digamos, el sujeto de estudio era yo, y Luisa y yo fundamos la compañía de Lagartijas Tiradas al Sol hace 18 años y somos muy, muy cercanos. Luisa me propuso que ella iba a realizar de alguna manera la, la parte dramatúrgica. Tal vez sería mejor que ella estuviera dando este speech. Lo que pasa es que Luisa vive en un pueblo en la sierra norte de Oaxaca, al sur de la Ciudad de México, y vive en un pueblo muy pequeño y en ese pueblo no hay internet ni señal de teléfono. Entonces ella tiene que viajar a un pueblo que está más cerca, pero es un tiempo, en donde se puede conectar a internet y mandar cosas y demás. En este caso no pudo para realizar este video, entonces por eso lo estoy realizando yo. Bueno, lo que hizo Luisa fue pedir a distintas personas que tenían relación conmigo que contestaran una encuesta, una entrevista que ella les realizó. No me acuerdo bien los números, pero tal vez se lo mandó a 30 personas, de las cuales contestaron poco menos de la mitad. Y a partir de esos testimonios es como vamos estructurando la obra. Bueno, más bien como Luisa estructuró la obra.
y luego ya, digamos, sobre esa estructura que ella plantea, fuimos construyendo ya partes donde ella habla, partes donde yo hablo y construyendo, digamos, ya una dramaturgia. En Lagartijas Tiradas al Sol, desde que comenzamos a trabajar, tal vez desde la segunda obra, no en 2003, pero sin duda ya en 2005, los personajes que están en escena siempre son las personas que los representan, digamos. Siempre hay un juego de autorrepresentación en el cual hay un primer nivel de todas las obras en donde somos las actrices y los actores que somos en el escenario frente al público, y a partir de ahí actuamos posiblemente otras cosas o muchos diversos personajes, pero siempre hay un lugar de enunciación que es la primera persona, el singular es el yo. Para Luisa y para mí y para otros miembros de Lagartijas Tiradas al Sol, como Mariana Villegas, Francisco Barreiro, Juan Leduc, Sergio López Vigueras, etc., ha habido siempre esta preocupación, no hemos tenido siempre esta preocupación por la responsabilidad en escena. Cuando comenzamos a hacer teatro a principios de los 2000, en el ambiente teatral mexicano que nosotras conocíamos, había un lugar muy específico para actrices y actores. Las actrices y los actores estamos confinados a estar al final de los procesos creativos, ¿no? Primero había un dramaturgo, un director, lo que fuera, y actores y actrices llegaban al final. En México, por extrañas razones que no me da tiempo de elaborar ahora, el teatro de grupo fue muy incipiente. Hubo teatro de grupo, como en otras partes de Latinoamérica, pero hubo bastante poco y fue muy, muy incipiente. Entonces sentíamos que el papel del actor estaba despojado un poco de responsabilidad, porque si alguien preguntaba sobre algo, pues lo había decidido el director o lo había escrito la dramaturga, y actrices siempre quedaban un poco, no nos quedaba claro dónde estaba esa responsabilidad. Entonces desde el principio nos propusimos que las personas que estuviéramos en escena fuéramos las mismas personas encargadas de la dirección y encargadas de la dramaturgia, solo por, o en principio por, poder responder, de tener la responsabilidad sobre lo que sucede ahí. Y eso era algo que nos importaba mucho. Veíamos una tendencia general que se ha agravado en el mundo, que ahora ya no hay dueños de empresas, sino consejos de inversionistas. Si usted habla al banco, no le contesta a nadie del banco, sino una persona que en realidad uno sabe que no tiene responsabilidad, porque está muy posiblemente en otro país, es una empresa subcontratada, etcétera, etcétera. Esta disolución de la responsabilidad que se ha dado por medio del mercado, nosotros teníamos ganas de revertirla de alguna manera a través de la práctica escénica. Y entonces que el cuerpo que está sobre el escenario es el cuerpo que responde por todo lo que sucede allí. Y así empezamos hablando sobre nosotras y nosotros mismos, en un teatro muy autobiográfico de alguna manera. Y esto fue acompañado y se muestra bastante en la obra de Lázaro, en la obra que ojalá vayan a ver. Se emparenta bastante con un proceso que hemos vivido con el director de cine Nicolás Pereda, con quien, sobre todo Francisco Barreiro, Luisa Pardo y yo, hemos actuado durante muchos, muchos años en muchas diferentes películas, siempre con nuestros nombres y digamos, actuándonos a nosotras y a nosotros mismos. Lo que nos parece muy interesante, nos pareció muy interesante después de algunos años de trabajar sobre la autorrepresentación, yo creo que ya a partir de 2009, 2010, empezamos a tener como opiniones más fuertes sobre, o no opiniones más fuertes, empezamos a tener una necesidad de comenzar a jugar con la ficción, o nos dimos cuenta del rol
que la ficción juegue en la autorrepresentación y las posibilidades que tiene. Y, y a partir de ahí, digamos que nos desligamos de algo que se nos achacaba mucho y se nos sigue achacando, que es que pertenecemos, digamos, al teatro documental. Y lo documental normalmente tiene una carga, la palabra documental tiene una carga, sí, casi de veracidad. Y es algo con lo que hemos estado muy peleadas y peleados, sobre todo porque nuestro trabajo sucede en los teatros. Y el teatro es un edificio cargado de historia, donde ha habido un acuerdo por muchos siglos, en donde se suponía que si alguien salía a escena y decía, me llamo Juan, esa persona no era Juan, era cualquier otra persona menos Juan. Ahora se ha normalizado muchísimo que sale alguien y se llama Ayrton y se para en escena y dice, mi nombre es Ayrton, y todo el mundo piensa que él es Ayrton y que nos va a contar un poco la verdad. Creemos que eso es nocivo para el teatro. No sé si es nocivo, tal vez no sea nocivo. Por lo menos a nosotros no nos interesaba más. No nos interesaba por razones muy precisas, que es este movimiento lo hicieron muchas y muchos creadores, y nos unimos, digamos, a ese teatro sobre la realidad, que empezó mucho antes que nosotros, por supuesto, pero al cual nos sumamos. Pero nos parecía que estábamos renunciando a características del teatro que nos parecen profundamente relevantes hoy en día. Y es la idea de la representación, no solo de la representación teatral, sino de la representación de alguien más. El actor como alguien, o la actriz como alguien que representa a alguien, que no es él mismo, sino que representa. Y cómo podemos dotar de significado la representación de delegación, como es en los sistemas democráticos, digamos, hay una delegación del poder en alguien más, y en un momento donde hay tanta crisis de representatividad en tantos países, supongo que sentirán que creo que en Brasil existe de manera muy fuerte, cómo puede actuar el teatro, cómo puede reivindicar o repensar o replantear la idea de representación que está tan triste. Hay algo que a mí me sorprende, y lo hemos platicado en Lagartijas, ya me estoy pasando de tiempo, voy a ir cerrando, que es esta cosa de que el... Ay, se me fue la idea. Sí, perdón, que hay palabras que se usan por ejemplo, usted abre el periódico, el jornal, y hay muchas veces que se utilizan las palabras teatro, actuación, puesta en escena, para denotar falsedad. La convención de la ONU fue un teatro para ocultar no sé qué. Cuando Neymar se tiraba al suelo en el Mundial, doliéndose de faltas inexistentes, la gente decía que era un actor. Y lo que es muy interesante es que, o lo que nos parece interesante es que creemos que necesitamos reclamar esas palabras, volverlas a dotar del significado que tienen para quienes nos dedicamos al teatro, o para algunas personas que nos dedicamos al teatro, y que son palabras que no están emparentadas con la mentira, sino con la verdad. Entonces, digamos que después de una etapa documental, intentamos cambiar para ir generando relatos que incluyeran la ficción, pero la ficción no como algo inferior, digamos, como muchas veces se considera desde el terreno de lo documental, como un juego, porque aquí estamos hablando de la verdad, la mesa de los adultos, aquí es la realidad, los temas serios, mientras que allá son invenciones, juegos de imaginación, etc. Creemos que hay que revertir esa tendencia, y por eso a partir de, no sé, de 2013, 2012 tal vez, hemos trabajado constantemente poniendo en colisión la ficción con la realidad.
Y eso ha sido gran parte de nuestro trabajo. Y esta obra que vamos a presentar, Lázaro, tiene mucho de eso. Mucho de abrir tensiones, no solo de las tensiones temáticas que se cuentan en la obra, sino de los mecanismos mediante los cuales creamos esas tensiones. Ojalá puedan ver la obra y muito obrigado.